Hermanos, si gusta ponerse de pie, por favor, hermanos, para orar al Señor, hermanos, para que sea el Señor, hermanos, el que tome el control de esta palabra, amén, hermanos. Y que sea el Señor, hermanos, que derrame de su bendición en esta tarde, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido de alabarte, Señor. Y ahora el tiempo, Señor, que tú, Señor, hablas a nuestros corazones, Padre. En esta tarde, Señor, queremos rogarte, Padre, que perdones toda falta, Señor, que hayamos cometido delante de tu presencia, Señor. Que perdones, Señor, toda iniquidad, que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, para presentarnos delante de tu presencia, sin arruga y sin mancha, Padre Santo. Asimismo, Señor, queremos rogarte, Padre, que bendigas a mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Señor, que tú derrames de tu bendición sobre sus vidas, Señor, quizás estén trabajando o en alguna otra actividad, Padre, bendícelos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Y asimismo, Padre, por mis hermanos que no pueden venir por alguna enfermedad, alguna dolencia en sus cuerpos, Padre, nos ponemos de acuerdo para rogarte de tu misericordia, Señor, para que tú los levantes con poder, bendito Dios de la gloria, y que seas tú, Señor, menguando todas sus dolencias, bendito Dios. Que seas tú con ellos, fortaleciéndolos y guardándolos, bendito Padre. Señor, así mismo también te queremos rogar por mis hermanos del orden, Señor. Que tú los bendigas y que tú los fortalezcas, Señor, a mis hermanos maestros. A toda tu iglesia, Señor, el día de hoy si viene cansada, cargada, tribulada. Señor, permítenos descansar en tu presencia, Señor, porque solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en tu presencia hay paz, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad en la cual tú nos das de aquí reunirnos, Señor, y estar todos unánimes, Señor, con el propósito de alabarte y de glorificar tu precioso nombre, Señor. Porque hasta aquí, Señor, has tenido tu misericordia de nosotros, Señor. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, Padre Santo. Asimismo, Señor, queremos rogarte que bendigas a mis hermanos maestros, que bendigas a los niños, Señor, con tu palabra. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Todo esto te lo ponemos en el nombre de Jesús, Señor. Pongo mi vida, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que tú, Señor, en tu misericordia, Señor, pongas carbones encendidos en mis labios, bendito Dios. Que no permitas, Padre, que salga palabra de hombre, sino todo lo contrario, Señor, que salga palabra de edificación para tu honra y tu gloria solamente, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Permíteme ser un instrumento en tus manos, Padre, y que así mismo, Señor, tú seas glorificado solamente, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la adoración y la exaltación, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. También te queremos rogar, bendito Dios de la gloria, por mis hermanos de la tercera edad, Padre, para que tú los sigas fortaleciendo, Señor, para que tú sigas bendiciendo esas rodillas que se cansan, esas articulaciones, bendito Dios, para que tú, Señor, las fortalezcas, Padre Santo. Bendice a mis hermanos de la tercera edad, Señor. Sana toda dolencia, toda enfermedad, bendito Dios. Guárdalos de sus vías respiratorias, Señor. Bendice a mis hermanas que están embarazadas, bendito Dios. Derrama bendición sobre toda tu iglesia, Padre. Esa preciosa iglesia que has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Derrama de tu bendición, bendito Dios de la gloria. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre, Padre, que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, si te tomar asiento, por favor, hermanos. Pues sí, hermanos, pues es un gozo estar aquí, hermanos, delante de la presencia del Señor. Estar aquí, hermanos, es una bendición muy grande, pero siempre lo he dicho, yo creo que lo diré, que es una responsabilidad también muy grande, hermanos, ¿verdad? Y que pues que el Señor tenga misericordia, hermanos, de mi vida en esta tarde. Hermanos, pues si me acompañan aquí a un versículo muy conocido, hermanos, por todos nosotros, que es en San Juan, en el Evangelio de San Juan, por favor, hermanos.
Gracias a Dios por su misericordia, hermanos, porque hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos ha guardado, hermanos. Hasta el día de hoy hemos visto su misericordia, hemos visto su mano, hermanos, y el Señor es bueno, hermanos. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Y gracias a Dios podemos ver su poder, hermanos, su misericordia, que el día de hoy nos dio calzado, hermanos, nos dio vida, hermanos. Es una bendición que hoy, el día de hoy, pudiéramos abrir nuestros ojos e irnos a nuestras actividades, hermanos. Es una bendición muy grande, porque el día de hoy yo creo que muchos ya no pudieron abrir sus ojos, hermanos. Y el día de hoy ya muchos ya no pudieron despertar. Y es motivo de darle, Señor, gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido nuestro refugio. El Señor ha sido nuestra fortaleza, hermanos, en todo momento. En esos tiempos de angustia, en esos tiempos donde uno pasa situaciones difíciles, el Señor ha estado con nosotros, hermanos, y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, para que no desmayemos, hermanos, para que sigamos adelante, hermanos, siguiendo esta carrera que tenemos por delante. Porque ¿saben qué? Cuando lleguemos a la meta, vuestra recompensa, hermanos, va a ser la vida eterna, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que seguir adelante, no desmayar, hermanos. No desmayar, porque al final de la carrera, hermanos, vamos a obtener esa bendición tan grande, hermanos, que es la vida eterna. Amén, hermanos. Hermanos, les decía aquí en San Juan, hermanos, en el capítulo 3, por favor. Perdón. Capítulo 3, hermanos, versículo 16. Amén. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego el 17, hermanos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, hermanos. Yo me gozaba, hermanos, porque con estos versículos que no los sabemos de memoria, sí, hermanos, yo creo que muchos no los sabemos de memoria, y yo creo que muchos los tenemos subrayados, hermanos, por ese versículo tan hermoso que dice: porque de tal manera amó Dios a su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, ¿verdad? Cuando el Señor vio desde la creación, hermanos, que estaba Adán y Eva, y dice que le dolió en su corazón, aún así el Señor tuvo ese amor para con nosotros, hermanos. Y aparte de que tuvo ese amor, nos lo demostró, hermanos, enviándonos a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, hermanos. Por eso dice, si me mueve aquí la hoja, déjame le pongo esto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Y esa es la bendición que el Señor nos ha dado el día de hoy a usted y a mí, hermanos, que hemos creído en Él, porque el Señor, como vemos en Deuteronomio, hermanos, que el Señor nos da ese libre albedrío, hermanos, ¿verdad? De creer o no creer en el Señor, hermanos. El Señor no nos va a forzar a creer en Él, pero Dios nos dio ese libre albedrío de que podríamos creer en Él, y que en Él solamente hay perdón de pecados, que en Él solamente está la vida eterna, hermanos, que solamente Él es el que nos puede llevar al Padre, hermanos, porque es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, hermanos. Entonces es una bendición tan grande, hermanos, que el Señor nos da ese libre albedrío de escoger, pero gracias a Dios que creímos nosotros en el Señor, hermanos, y ahora tenemos esa promesa de la vida eterna, hermanos, ¿verdad? Porque creemos que en Él hay perdón de pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, al menos yo en particular en mi vida, les he platicado yo creo que muy poco de mi testimonio, pero yo me acerqué al Señor porque yo andaba mal, hermanos.
yo tenía en mi corazón, sentía yo, en aquel entonces había un vacío en mi corazón, que lo único que lo pudo llenar fue el Señor Jesucristo, hermanos. Fue el único que pudo llenar ese vacío que había en mi corazón. Fue el único que me pudo hacer libre de tantas cosas que yo venía arrastrando en mi vida, hermanos. De tantos vicios que había en mi vida, y solamente la sangre de Cristo tuvo poder para limpiarme y hacerme libre, hermanos. Como entonábamos la alabanza hace rato, el Señor nos hizo libres, pero el Señor nos hizo libres con el propósito de que le demos toda la gloria y toda la honra solamente a Él, hermanos. El Señor nos hizo libre a Él para que Él sea glorificado solamente, hermanos, para que llevemos mucho fruto, dice en Corintios, ¿verdad? Por eso el Señor nos hizo libres, hermanos, porque nos amó de tal manera que dijo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Mi creación, porque sabemos que no todos son hijos de Dios, hermanos. Son hijos de Dios aquellos que hemos confesado que Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, cuando el Señor estaba, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, porque amó Dios a su creación. Dijo, ¿saben qué? Voy a dar a mi único hijo a morir en la cruz, dice el Señor, para que solamente por medio de Él va a haber perdón de pecados, y solamente Él va a ser el camino a la vida eterna, hermanos. Por eso dice aquí, dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, porque no el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hermanos. Pero gracias a Dios que nosotros hemos creído, hermanos, y estamos aquí glorificando a nuestro Señor, dándole las gracias porque el Señor nos ha hecho verdaderamente libres, hermanos. Y así el Señor quiere que permanezcamos en esa libertad, pero no para andar haciendo las cosas de la carne, hermanos, no para andar agradando a las cosas del mundo, sino para agradar a nuestro Señor, hermanos, al que murió en la cruz, al que dio su vida por usted y por mí y por todo el mundo, hermanos. Por eso el Señor nos dio esa vida eterna, hermanos. Miren, me acompañan por favor aquí a Isaías, hermanos, por favor. Vamos a leer aquí algunos versículos. Perdón, hermanos, pero ando un poquito afónico. Por ahí me tomé un agua bien helada ayer y como que causó efecto y ando un poquito afónico, pero el Señor es bueno, hermanos. Amén, hermanos. Isaías 53, del 2 en adelante, hermanos. A lo mejor ya lo hemos escuchado muchas veces, hermanos, o a lo mejor ya no lo sabemos de memoria, pero estos versículos es una bendición tan grande, hermanos, y tan hermosa que miren, dice así, 53:2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja
delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí, hermanos, vamos a pararnos tantito ahí. Miren, hermanos, a lo mejor lo leímos muy rápido, pero dice aquí, hermanos, el 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Qué bendición, hermanos, que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el Señor, que les voy a demostrar que realmente sí los amo, porque muchas veces podemos decir nosotros a nuestra pareja, a nuestros hijos o muchas cosas, no, pues yo te amo, pues sí, pero del hecho al trecho hay muchos estrechos. O sea, yo puedo decir, yo te amo a mi esposa, pero si yo no se lo demuestro, me decir, bueno, ¿cómo puedes decir que tú me amas si no me lo demuestras? Pero aquí el Señor, hermanos, nos lo demostró, que amó, de tal manera amó y dio a su Hijo unigénito, hermanos, para que él no tenía, él, hermanos, dice que él llevó nuestras rebeliones, hermanos. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. O sea, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, bueno, pues voy a ir a morir en la cruz por amor a la humanidad, para que en mí tengan esa vida eterna. Nosotros éramos los que merecíamos morir ahí, hermanos. Dice que él, dice, molido, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hoy en día nosotros, usted y yo, tenemos paz en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque él fue a la cruz a morir por nosotros. Él fue el que sufrió todo aquellas, imagínense, hermanos, cuando estaba ante Pilato, hermanos, que le entretejieron una corona de espinas y se burlaban de él, lo abofeteaban, le escupían. ¿Y saben qué? Todo eso lo soportó por amor a usted y a mí, hermanos. Por toda su creación, el Señor soportó todo eso, hermanos. Todo eso el Señor lo soportó, hermanos, a morir por nosotros, hermanos. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso, hermanos. Se nos olvida, el mundo, tanto los afanes que el mundo ofrece, nos envuelve muchas veces en esas situaciones, nos afanamos, que es normal despertarnos, irnos a trabajar y adelante, regresar, y es como que es la rutina, hermanos. Y muchas veces no hacemos un alto en considerar si yo realmente estoy glorificando a mi Señor con mi forma de caminar allá afuera, hermanos. Él fue herido, él fue azotado, él fue vituperado, hermanos, por amor a usted y por amor a mí. Y muchas veces yo no me paro a considerar, a reflexionar, a meditar lo que sufrió mi Señor Jesucristo por amor a mí, hermanos. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros le demos toda la gloria al Señor, hermanos. Que el Señor quiere que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria con nuestra forma de caminar allá afuera, hermanos. Con nuestra forma de comportarme, hermanos. Porque imagínense, el Señor dio a su único hijo. Si a mí me dicen que yo dé a mi hijo por una persona allá afuera, créanme lo que... No, hermanos, yo no lo voy a dar. Yo creo que ni usted, hermano, lo daría. Mas al Señor nos amó tanto que dio a su hijo, hermanos. Y Él sufrió todo eso por amor a usted y por amor a mí. Y muchas veces nosotros a veces le damos la espalda con nuestra forma, con nuestras actitudes. Muchas veces nosotros le damos la espalda con nuestra forma de comportarnos, hermanos. Le digo porque desafortunadamente las cosas, la tecnología y tantas cosas que hay allá afuera nos envuelven, hermanos. Nos envuelve y nos olvidamos lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo hizo por amor, hermanos.
todo lo hizo por amor a usted y a mí. Tenemos que, hermanos, y si lo hace, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Si usted, a lo mejor usted, hermano, pues es que yo sí me acuerdo diario del sacrificio que hizo mi Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque, miren, y luego continúa diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, hermanos. Nosotros sí nos descarriamos y vivimos y hacemos y deshacemos, pero el Señor cargó el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es que en Él solamente hay perdón de pecados. En nadie más, hermanos, más que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Solamente en Él, hermanos. Angustiado, dice, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínense, hermanos, nada más imagínense tantito cómo estaban ahí todos los judíos burlándose del Señor, abofeteándolo, y el Señor no abrió su boca para quejarse. El Señor dijo, no, ya no quiero, no. Él fue obediente al Padre, hermanos. Él fue obediente al Padre hasta la muerte, por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que animarnos, hermanos. Animarnos a tener esto en nuestro corazón, lo que mi Señor pasó, hermanos, por mí. Porque la salvación es personal, hermanos. Y yo tengo que valorar ese precioso sacrificio que hizo mi Señor por amor a mí, que ya me dio vida eterna, que ya perdonó mis pecados, sí, pero ahora yo tengo que permanecer así limpio, hermanos, porque dice que anuló el acta de los decretos que me era contraria, la anuló, hermanos, la anuló, y dice que nos puso vestiduras blancas, resplandecientes, y así tengo que yo permanecer delante de mi Señor. Tengo que esforzarme por yo permanecer así, hermanos. Porque tengo un abogado, hermanos, que está a la diestra del Padre, así como usted lo tiene, hermanos. Y ese abogado está intercediendo diario por nosotros, hermanos. Diario, pero muchas veces no acudimos a ese abogado, desafortunadamente. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida muchas veces, como les platico, les comento, nos despertamos, llevamos a los hijos a la escuela, nos vamos al trabajo, nos enrolamos en las cosas del trabajo, se nos hace 8, 9, 10 de la noche, llegamos cansados, cenamos o nos bañamos y a dormir. Y nunca me dio un minutito para el Señor, gracias, porque me has guardado, gracias porque el día de hoy me has librado, gracias porque el día de hoy me diste alimento, gracias porque el día de hoy me libraste de un accidente en la carretera, en mi trabajo. No, hermano. No nos detenemos tantito, hermanos. Y el Señor quiere que tengamos eso en nuestro corazón. Que Jesús fue a morir por amor a usted y a mí. Y que el Señor se burlaban y lo abofeteaban, hermanos. Pero todo lo hizo por amor. Por amor. Y tenemos que considerar eso, hermanos, en nuestros corazones. Meditarlo en nuestro corazón. Todo lo que sufrió mi Señor. Todo fue por amor, hermanos. Todo fue por amor. Dice que él fue obediente. Dice en Filipenses 5, miren, acompáñenme por favor. Filipenses, Gálatas. No, perdón, 2. Filipenses 2, perdón. Miren, hermanos. Amén. 2:5 dice así en Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. El Señor se sujetó, hermanos, al Padre. Él sabía lo que iba a pasar, pero todo eso lo soportó por amor, hermanos. Por eso nosotros hoy podemos estar aquí delante de la presencia del Señor, dándole las gracias porque el Señor nos ha hecho libres, porque éramos esclavos del pecado, hermanos. En San Juan dice que éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos hizo libres. Amén, hermanos. Miren, para el versículo que les comento de Juan. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. El Señor nos libertó, hermanos. El Señor nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Cuando mucha gente decía, no hombre, este cuate anda bien mal. Porque así se expresaban de mí, hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia y me limpió y me lavó y me restauró, hermanos, y me perdonó todas mis faltas. Me perdonó todos mis pecados, hermanos. Y yo tengo que ser un hijo obediente a Él, un hijo agradecido, que realmente que el Señor gobierne mi corazón, que Él sea mi capitán, hermanos. Por eso dice el Señor, da mi hijo mío tu corazón y tus ojos vean por mis caminos, dice el Señor. Pero muchas veces no lo valoramos, se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Muchas veces se nos hace tan rutinario venir, despertar, dormir y hacer lo mismo. Y muchas veces se nos pasamos por alto lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermanos. Pasó por amor a nosotros. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, andábamos en busca de Él, hermanos. Al menos yo le decía a mi esposa, vamos a la iglesia. Yo antes vivía allá por San Pedro Peñuelas, y había una iglesia como a unas 3-4 cuadras, había una iglesia católica. Le digo, vamos a despertarnos, vamos a despertarnos temprano, porque yo quiero, siento algo en mi corazón y yo quiero que Dios me ayude. Pero ¿saben qué? Nunca fui, porque nunca me desperté, hermanos. Nunca fui hasta que el Señor me permitió venir a este lugar, hermanos, acompañar a mi papá a que se bautizara, hermanos. Mi papá se bautizó aquí y fue cuando yo conocí este lugar. Y fue cuando el Señor tocó mi corazón, hermanos. Aunque mis tíos y mi abuelo mis tíos y mis abuelitas son cristianos de hace muchos años, yo era rebelde, hermanos. Y el Señor tuvo misericordia de mí y de tantas cosas, que andaba con mis amigos y nos libró de tantos accidentes, hermanos, fuera de aquí de la ciudad de Querétaro. Y el Señor tuvo misericordia. Y luego muchas veces, hermanos, dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, dice el Señor. Pero desafortunadamente a través del tiempo, hermanos, se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Se nos olvida lo que el Señor pasó en la cruz. Se nos olvida muchas veces que el Señor me limpió, me transformó, hermanos, me hizo esa nueva criatura. Y muchas veces se me olvida y vivo una vida como si no tuviera en cuenta el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y el Señor quiere, hermanos, que meditemos, que le demos toda la gloria al Señor, hermanos, porque muchas veces tenemos situaciones difíciles y desafortunadamente muchas veces no acudimos a Él. Acudimos tantas cosas menos al Señor. Miren, hermanos, y aquí dice, no perdió Isaías, ¿verdad? ¿O sí perdió Isaías? Bueno, vamos a Isaías, por favor, hermanos.
Isaías, nos quedamos en el 7, ¿verdad, hermanos? Luego el 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, dice el Señor. El Señor fue el que nos justificó, hermanos. El Señor fue el que anuló esa acta de los decretos que nos era contraria. Imagínense tantito, se me viene a la mente ahorita el versículo cuando el Señor está orando en el Getsemaní. Vamos a verlo, hermanos. Miren, acompáñenme ya a Lucas, hermanos. Es un momento, hermanos, en el cual Lucas 22, hermanos, por favor. Lucas 22, versículo 39, amén. Y dice así, hermanos. Amén. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice el Señor. El Señor sabía lo que iba a padecer, hermanos. Dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga yo como yo, dice, sino hágase tu voluntad, dice el Señor. Es algo, hermanos, en el cual el Señor pasó todo eso, hermanos, por amor a nosotros. ¿Y saben qué? Y cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús hay perdón de pecados, y cuando nosotros confesamos con nuestros labios, hermanos, ¿saben qué? Todavía el amor de Dios, su misericordia, derramó de su Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones. Y ahora somos el templo del Dios viviente, hermanos. Somos el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces, como les decía hace unos momentos, hermanos, ¿cómo estoy viviendo mi vida, hermanos? Dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice en Efesios. No contristéis. Y luego dice otro versículo más fuerte: no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si dice no contristéis, yo creo que se contriste el Espíritu, hermanos, se contriste cuando yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, cuando yo estoy haciendo mi propia voluntad, cuando yo no me sujeto a Dios, hermanos. Y ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue obediente hasta la muerte, hermanos. Miren, aquí en Corintios, hermanos, por favor. Primera de Corintios, hermanos. Amén. Dice así, Primera de Corintios 3, 16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está, hermanos. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios, y si ven ustedes ahí es E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, hermanos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren, y allá la vueltecita, unas cuantas hojas más adelante, en el 6. Miren. Amén. En el 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis, miren el 20, qué hermoso, porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Dice, miren qué hermoso versículo dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? Lo que veníamos hablando de Isaías 53, lo que el Señor padeció por nosotros, hermanos. Porque habéis sido comprado por precio. Entonces, yo ya no puedo seguir haciendo mi voluntad. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. O sea que le pertenezco al Señor, hermanos. Soy su siervo, y como su siervo tengo que hacer lo que mi Señor me diga, hermanos. Tengo que glorificar al Señor con estas manos, con estos ojos, con mi pensar, con mi hablar, con mi caminar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor padeció en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros pecados en la cruz, hermanos. Y todo lo hizo por amor, hermanos. Y es un ejemplo tan hermoso, hermanos, que tenemos que, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y como iglesia, hermanos, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos que amarnos, hermanos. Tenemos que tolerarnos unos a otros. Dice en Corintios, miren, aquí mismo en Corintios, dice que si tengo profecía, que si tengo lenguas. Miren, aquí 13, en 13 Corintios, 1 de Corintios capítulo 3, hermanos. Amén. Dice en el 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Y así empieza, hermanos, y acaba diciendo en el 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, pero el mayor de ellos es el amor, hermanos. El Señor siempre nos ha puesto el ejemplo, hermanos, siempre nos ha hablado de su palabra, a través de su palabra, que Él todo lo hizo por amor a nosotros. Todo eso que padeció mi Señor Jesucristo, hermanos, todo eso lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros el día de hoy pudiéramos disfrutar de esa paz, para que el día de hoy nosotros pudiéramos disfrutar de ese gozo que solamente el Señor nos puede dar, hermanos. Porque realmente antes de venir a Cristo no había ese gozo en nuestros corazones. Yo lo hablo por mí, hermanos. Antes de venir a Cristo había muchísimos problemas, no que ahora no los haya, no, sí los hay, pero ¿saben qué? Tenemos la bendición que dice en Mateo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Ahora tenemos esa bendición que le decimos, Señor, mira, aquí estoy delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. Y el Señor nos da esa paz. Podemos descansar en Él, hermanos, hoy en día. Podemos de tomar nuevas fuerzas
en Él, porque Él es nuestro amparo, hermanos. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, hermanos. Por eso, es necesario hacer un alto en nuestras vidas, o en mi vida, hermanos, más bien en mi vida, y considerar todo lo que padeció mi Señor Jesucristo, todo lo que padeció por amor a mi vida, todo lo que sufrió, todos los que se burlaban, le decían, pues si a otro salvó, sálvate a ti mismo, le decían. Se burlaban del Señor, hermanos. Pero ¿saben qué? El Señor vino a nosotros. El Señor vino a su creación. El Señor amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que a pesar de todo eso el Señor se dio, hermanos, por amor a nosotros. Para que el día de hoy, para que el Señor, hermanos, el día que nos llame a cuentas, nos lleve directamente al Padre, hermanos. Porque Él es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Por eso ahora nosotros podemos disfrutar de esa paz, hermanos, de ese gozo, de esa bendición tan grande que es estar a los pies del Maestro, hermanos, a los pies del Señor. Así como cuando estaban Marta y María, le dicen, Señor, ¿no te da cuidado que yo estoy aquí en los afanes? Y ahí está María. Dijo, pues es que ella escogió lo mejor, lo cual no se le hará quitado, dice el Señor. Y muchas veces por nuestros afanes y tantas cosas, hermanos, que nos envolvemos del diario vivir, se nos olvida poquito contemplar, pensar, meditar lo que mi Señor pasó, hermanos, en la cruz. Lo que el Señor sufrió en esa cruz por amor a nosotros, hermanos. Miren, así que, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a animarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros, amarnos y a tolerarnos los unos a los otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque ahora somos el templo de Dios, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo, y se ha derramado ese amor en nuestros corazones. Y tenemos que animarnos, hermanos, para llegar a la meta, para llegar a esa meta que tenemos por delante, hermanos, la cual nos espera al final de esa carrera, nos espera la corona de vida, hermanos. Nos espera la corona de vida y, hermanos, pues el Señor nos anima, hermanos, nos invita el Señor a que consideremos todo lo que Él sufrió, hermanos, todo lo que Él pasó por amor a nosotros, y que tenemos que glorificar al Señor, hermanos, porque dice, porque por un precio muy alto fuiste comprados. Que no le dé la espalda a mi Señor con mi forma de conducirme, hermanos, sino que todo lo contrario, hermanos, que el Señor sea glorificado y el Señor sea exaltado sobre todo, hermanos, y por todo y siempre, hermanos, que el Señor sea exaltado siempre, hermanos, con mi forma de conducirme, hermanos, con mi forma de expresarme allá afuera, que realmente el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere que le demos realmente nuestro corazón, para que Él sea el capitán de mi vida, hermanos, para que sea el capitán y que Él sea el que dirija mis pasos. Porque muchas veces no vamos a Él y andamos batallando muchas veces, hermanos. Pero el Señor quiere que vayamos a Él. El Señor quiere, dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y hermanos, a lo mejor fue algo muy breve, hermanos, esta palabra, pero el Señor tocó mi corazón con estos versículos de Isaías 53, el cual todo lo que padeció, todo lo que se burlaban, le decían, todo lo que, esa corona de espinas, hermanos, que lo bofetearan, que lo escupían en su rostro,
y que Él, a pesar de todo eso, no abrió su boca, hermanos. Que todo eso lo soportó por amor a nosotros. Todo eso lo soportó por amor a nosotros. Y el Señor quiere que consideremos eso, que lo tengamos en nuestro corazón, hermanos. En mi diario vivir, para que así, hermanos, el Señor sea glorificado, hermanos. Hermanos, pues esta es la palabra del Señor. Dios los bendiga, hermanos.